Sí, siempre venimos charlando con algún concejal o con alguna concejal, por supuesto, de la ciudad de Chivilcoy, para ir interiorizándonos acerca de los diferentes proyectos que se van tratando, que se van aprobando, y otros que todavía no han llegado al recinto, pero que en cualquier momento pueden llegar, ¿sí? Porque, bueno, algunos necesitan más de un proceso, de un tratamiento en la previa, antes de llegar directamente a sesión. Hemos invitado hoy a Natalia Giorgetti, sí, que es la presidenta del bloque de Primero Chivilcoy, que nos ha venido a visitar nuevamente aquí en la mañana del centro. Sí, obviamente para hablar no solamente del oficialismo, sino en realidad de la vida legislativa que viene atravesando el Consejo Deliberante. Y recién se lo decía Natalia en la tanda, que bueno, un Consejo Deliberante donde se fueron tratando y aprobando también distintos proyectos, no solamente del oficialismo, sino también de la oposición y de cada uno de los bloques. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, vienen muy activos este año. Verdaderamente, a ver, todos los años están activos, sí, esto vamos a convenir el Consejo Deliberante, pero bueno, este año quizás sobresalta por el hecho de que han llegado más proyectos al recinto, que se han tratado y que se han aprobado también, algunos por unanimidad y otros por mayoría, pero se han aprobado. Y se ha dado el debate, sí, en el proyecto que merecía el debate, se ha dado también en el recinto, ¿no? Sí, totalmente. En realidad por ahí hay mucha gente que no conoce cuál es el funcionamiento del Consejo y está bueno que lo sepan. Todos los proyectos antes de llegar al recinto se tratan en dos ocasiones. Primero en una comisión y después en un plenario. Viene alguien, presenta un proyecto, puede ser un concejal, puede ser un bloque de concejales o incluso puede ser una persona particular que diga me interesa tal tema, me gustaría que se debata sobre tal cosa y presentar un proyecto. Muchas veces lo hacen las instituciones a esto, ¿no? Sí. Presenta algún proyecto a alguna institución. O bien el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo también presenta proyectos. Esos proyectos se tratan en comisión todos los lunes. Nos juntamos todos los concejales a hablar de esos proyectos. Luego, algunos de esos proyectos pasan a plenario, se tratan en plenario y después recién llegan al recinto. O sea que hay un tratamiento anterior del proyecto. En ese tratamiento anterior pueden pasar determinadas cosas. Nosotros hemos decidido, siguiendo lo que nos propone nuestro intendente, que a partir de la sesión inaugural lo estuvo diciendo y lo estuvo pidiendo, generar la mayor cantidad de diálogo posible. Entonces, cuando llevamos un proyecto a esas comisiones, la idea no es que el proyecto se apruebe tal cual nosotros lo presentamos, claro, sino que se pueda escuchar al resto de los concejales, porque muchas veces tenemos alguna cosa que decir. Y nos ha pasado en varios proyectos que ha habido modificaciones y nos está pasando actualmente que hay proyectos que quedan en comisión, que vuelven a quedar en comisión, que le hacemos una modificación a un artículo o que decidimos juntarnos antes para replantear ese proyecto y poder sacar un proyecto que de alguna forma tenga las opiniones de todos. Eso no significa que nosotros vayamos a cambiar de opinión si no estamos de acuerdo, ¿no? Dejo que el otro haga lo que quiera. Sí. Pero sí también escuchar al otro. Y eso se ve claramente cuando llegás al recinto y hay proyectos de todos los bloques. Sí. No es que hay proyectos de un solo bloque. En algún momento los concejales más viejos siempre hablan de la escribanía. Proyecto que llegaba, proyecto que se aprobaba y se aprobaba por la mayoría de votos y no estaba la posibilidad de discutir una cosa distinta o de llegar hasta el recinto con algún proyecto distinto. Así que estamos realmente orgullosos de eso. Sí, además también, bueno, para hacerlo viable el proyecto. Totalmente. ¿Sí? O sea, para cuando se convierta en una ordenanza, que después, digamos, porque ha pasado de que se han aprobado un montón de proyectos de ordenanzas, sí, y habría que revisar en estos últimos años, ¿sí? Después cuántas se pudieron llevar a la práctica. Pero totalmente, o sea, muchas veces yo digo que soy privilegiada en el sentido de que estuve en el Ejecutivo y que algunas cosas me las facilita, pero es muy real que por ahí uno tiene una idea y dice, bueno, vamos con esto para adelante, pero no sabe qué es lo que hace falta para poder llevar esa idea a cabo. O sea, no tiene que ver solamente con una cuestión de recursos, digo. Podría presentar un proyecto para que el hospital tenga 5 pisos. Claro. Sí. Podría. Sí. Y de hecho, me parece que no habría nadie en contra de eso. Si yo presentara un proyecto que dijera que el hospital de Chivilcoy tiene que tener 5 pisos, seguramente tendría 18 manos levantadas, porque todos estaríamos de acuerdo con eso. Claro. Ahora, ¿tiene sentido presentar un proyecto que habla de que el hospital de Chivilcoy tenga 5 pisos y tenga por ahí algún servicio que hoy no tiene? ¿O es necesario ponernos en el lugar
de quienes van a llevar ese proyecto adelante, ver cuáles son los recursos que hacen falta, si se puede, si no se puede, si va en contra de alguna otra legislación. Por eso también es importante destacar que durante este último periodo, por lo menos que es desde el que puedo hablar yo, que es desde que estoy en el Consejo, han ido, cada vez que los hemos invitado, los diferentes funcionarios municipales. Cuando tratamos un proyecto que tiene que ver con Hacienda, llamamos a Eduardo de Lilio y Eduardo de Lilio va y nos cuenta y nos explica y nos dice qué es lo que le parece de ese proyecto, que está bien, que se puede llevar a cabo, que no. Cuando tratamos algún proyecto que tiene que ver con obras públicas, alguien de obras públicas se acerca. Cuando tratamos algún proyecto que tiene que ver con tránsito, alguien de tránsito, alguien de seguridad, siempre se acerca. Está bien, y sí. Y es muy importante poder tener ese ida y vuelta con el funcionario, porque por ahí el que presenta el proyecto no está al tanto de una estadística, no está al tanto de que se está haciendo algo similar, o no se le ocurrió por ahí pensarlo desde otro lugar en cuanto a si se puede o no se puede llevar a cabo ese proyecto. Exactamente. Sí, acá no pasa solamente por el recurso. Me refiero al recurso, me refiero a la fase económica, ¿sí? Al dinero, ¿sí? Podés hacer los 5 pisos en el hospital, ponele que tenés la plata. Y después con qué... Claro, con ¿tenés especialistas? ¿Qué profesionales van a trabajar? ¿Tenés personal? Vos sabés que alguna vez ahora me hiciste acordar, mirá, de algún proyecto que se quería presentar para hacer un helipuerto en el hospital. ¿Para qué usaríamos un helipuerto en el hospital? ¿Cuál es la y utilidad? Que cada tanto, cuando hay un traslado sanitario, el helicóptero baje ahí, digamos. Claro. Pero, o sea, esperemos no tener traslados sanitarios todos los días, ¿no? O sea, pero me refiero a un helicóptero de vez en cuando. Sí. ¿No? Porque, o sea, ¿cuántos traslados sanitarios puede haber durante el año? No, totalmente. Aparte... No, pero había, me acuerdo, ahora me hiciste acordar con esto de los 5 pisos, me hiciste acordar del helipuerto. ¿Sí? No sé por qué. ¿Cuándo surgió? Pero hace unos años atrás. Obviamente que quedó simplemente en algo grandilocuente, pero que era inviable en la práctica también, ¿no? Digo, un poco porque, o sea, como poder presentar iniciativas, podemos presentar de cualquier característica. De cualquier cosa, totalmente. Ahora el tema después, bueno, se puede llevar a cabo. Sí, que es una pregunta que nos tenemos que hacer permanentemente. Y a veces hay también, convengamos, algunos proyectos de ordenanza que pueden sonar muy lindo en cuanto a título, pero después hay que ver si son aplicables a Chivilcoy. Totalmente, sí. No es que vamos buscando ordenanzas que alguien aprobó en algún lado, claro, y las traemos a Chivilcoy y funciona de la misma forma o tiene la misma utilidad quizás para la ciudad. Y así como pasa que hay algunos proyectos que suenan lindo y que llaman la atención y que dan mucho para hablar y que después en realidad el efecto práctico, digamos, de ese proyecto no es tal, pasa también al revés. O sea, hay proyectos que no suenan lindo, que no dan mucho para hablar, pero que en realidad al ponerlos en la práctica sí tienen muchas consecuencias. Y nos ha pasado con varios proyectos. Generalmente, después de la sesión del Consejo Deliberante, vas a buscar el diario del día siguiente y están los proyectos lindos, esos que se habló mucho y todo lo que vamos a hacer. O los más polémicos, en muchos casos. O los más polémicos. Polémicos en relación a opiniones encontradas. Claro, cuando alguien dice una cosa y otro... Ahora, en el diario yo no suelo leer cuando un concejal reconoce que otro concejal aportó a su proyecto. No suelo leer tampoco en el diario cuando se aprueban proyectos que tienen que ver con la cotidianidad. No sé, en la última sesión del Consejo Deliberantes aprobamos un proyecto que tiene que ver con la instalación de circos y parques de diversiones. Y no es un proyecto que noticia. Pero digamos, es importante. Pero es importante saber que ¿En qué consiste, Natalia, por ejemplo? Este proyecto tiene que ver con la instalación. ¿Cómo hacemos para habilitarle a alguien la instalación de un circo, de un parque de diversiones en Chivilcoy? Y tiene todo un montón de requisitos que son importantes que los cumplan, porque tienen que ver con la seguridad principalmente. Claro, sí, fundamentalmente. Entonces, si viene un parque de diversiones, cada uno de los juegos que traiga ese parque de diversiones tiene que estar controlado. Y nos tiene que presentar un certificado como que ese juego es seguro. Tienen que venir los bomberos a ver, tienen que tener un seguro, tienen que tener asistencia médica. Digo, por ahí no es muy de la noticia y es hasta aburrido contarlo, pero son proyectos que son importantes. Y en esa línea de proyectos importantes hemos presentado muchos y otros muchos
los estamos evaluando y necesitan de mucha evaluación, porque no es que cambiamos una ordenanza de un día para el otro. Para generar una ordenanza tenemos que ver todas las ordenanzas anteriores que se generaron sobre el mismo tema. También tenemos que ver las leyes provinciales y las leyes nacionales, porque no podemos tener una ordenanza en Chivilcoy que vaya en contra de una ley provincial o de una ley nacional. Y hay ordenanzas que son muy complejas, o sea, hará alrededor de un mes se anunció que se había aprobado el Código de Edificación, que había venido, la zonificación, que había venido desde La Plata, aprobada la zonificación. Esa ordenanza, la ordenanza de zonificación, no la hicieron en 2 días. O sea, la ordenanza de zonificación, que es especial para Chivilcoy, porque no es que te la copias de otro lado, porque Chivilcoy tiene su característica. Sí, por supuesto. Y que estuvo en La Plata y que fue evaluada porque es un tipo de ordenanza que requiere eso, fue una ordenanza que trabajaron quizás durante un año para generarla. Y hay otras muchas ordenanzas que tienen que ver con eso. Si uno quiere, no sé, se nos ocurriera cambiar el código de faltas, por ejemplo, no es una cosa que vamos a poder hacer de un día para el otro, porque vamos a tener que evaluar todas las ordenanzas que establecen una falta para ver cómo lo modificamos. Y así con otras muchas cosas. Hemos presentado algunos proyectos, por ejemplo, el de condonaciones y exhibiciones de tasas. Es un proyecto también aburrido, o sea, un montón de artículos, con un montón de requisitos, con un montón de pasos que tiene que seguir un expediente para que finalmente una tasa sea condonada, por ejemplo. Sin embargo, en cada una de las sesiones, en todas, hay pedidos al respecto. Sí. Se tienen que tratar ustedes pedidos de... ¿no? Tratamos permanentemente pedidos. Entonces, al darnos cuenta que cada uno de los pedidos venía por ahí con diferente documentación, que los requisitos no estaban claros para las personas, que faltaban, no quedaba claro por dónde iba el recorrido del expediente y demás, hicimos una ordenanza para todo eso. Una ordenanza que a la vez deroga 3 ordenanzas anteriores, modificando algunas cosas, otras cosas dejándola igual, pero transformando todas esas ordenanzas que había, que prestaban por ahí a confusiones, en una sola ordenanza. Y es aburrido, sí. Sí. O sea, pero acá pero es importante. Me parece que también en las últimas sesiones, ya sea desde el oficialismo o desde la oposición, que obviamente después participan todos, ¿no? Porque estamos hablando de una ordenanza que es, obviamente, que va a impactar en la ciudadanía. Sí. Me refiero a la actualización. Se han actualizado unas cuantas ordenanzas, ¿no? Sí, se han actualizado varias ordenanzas. En relación a lo que estás diciendo de las exhibiciones, de las condonaciones, también es actualizar o, bueno, vamos a buscar un punto en común porque tenemos un montón de cosas ahí dando vueltas. Vamos a ver cómo redondeamos. Tratamos, ¿no?, de redondearlo, claro. Sí, totalmente. Y me parece importante, porque es parte también de nuestro trabajo, no es... me despierto esta mañana con una idea fabulosa que se me ocurrió solamente a mí y eso me transforma en un mejor concejal. O sea, estamos hablando de ordenanzas que realmente pueden modificarle la vida a la gente. Y tenemos que seguir actualizando ordenanzas. Hay ordenanzas que son muy viejas. Los tiempos cambian permanentemente, entonces tenemos que ir adaptándonos a los cambios. Lo que es importante destacar es que en la gran mayoría de las situaciones esta necesidad de hablar, de discutir y demás, es compartida por todos los espacios que forman parte del Consejo y que realmente se puede dar este diálogo. Hace algunas semanas estuvo el concejal Ferro acá con vos. Sí. Y en una entrevista hablaron, entre otras cosas, por ejemplo, de la ocupación de vereda. Él presentó una ordenanza por el tema de la ocupación de vereda. Hablamos con el concejal Ferro de que estábamos viendo la posibilidad de hacer una modificación en la ordenanza original. Tuvimos diferentes reuniones, nos reunimos con el Centro Comercial Industrial, nos reunimos en realidad nosotros acompañando al Ejecutivo, a la Secretaría de Gobierno. Ayer en la comisión se presentó una nueva ordenanza sobre la ocupación de veredas. Y este ejemplo, con el concejal Ferro, es uno de los casos en que existe la posibilidad de diálogo, existió la posibilidad de diálogo. Presentamos una ordenanza que no pasó de la comisión, quedó ahí en la comisión, que se va a seguir tratando en comisión, que con el resto de los concejales vamos a evaluar cada uno de los artículos de esa ordenanza para ver, pero no estuvo el capricho de decir la ordenanza que yo hice
es la que tiene que quedar, yo la presenté primero, tratemos esta, sino todo lo contrario, la disponibilidad de poder hablar y de poder modificar. Vamos a ver puntos puntos en en puntos de común. acuerdo, a ver cuál es la opinión de cada uno. Sí. Además, bueno, en relación a lo que estás planteando, y de acuerdo también a lo que charlábamos con el concejal José Ferro, digo, a ver, son ordenanzas que no se pueden, o sea, no se pueden aprobar a la ligera. No, totalmente. Porque tienen un impacto en la parte comercial, también en lo que se refiere a la vía pública, y bueno, hay que fijarse bien, digamos, qué es lo que se legisla para que después se pueda llevar a la práctica. Totalmente, ¿no? Sí. Pero bueno, me parece que lo más importante de esta etapa del Consejo es esto. Sí. Lo que no significa que estemos todos de acuerdo con no, ni mucho absoluto. Menos. Pero sí que nos estamos escuchando. Sí, y esto me parece fundamental también. Bueno, se refleja también en el recinto. Sí, totalmente. Esta escucha se refleja en el recinto. Y el hecho, bueno, de que se puedan plantear los debates, ¿sí? Después se aprobará una ordenanza, ¿no? Un proyecto o no, pero me parece que importante es que se puedan dar los debates, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que muchos son internos. Entonces, Sí. viste, como no están en sesión, por ahí alguno puede llegar a pensar, el proyecto de tal no lo tratan. No, depende del proyecto, que siempre lo charlamos con ustedes, con los concejales, depende del proyecto. O sea, a ver, no es lo mismo ¿sí? Una declaración que una ordenanza que sabe que va a impactar de una forma u otra en la vida de muchos vecinos. No, totalmente. Como este tema que has traído a la mesa, ¿no? Justamente el de la utilización del espacio público, ¿no? Sí, cada uno de los temas requiere de un tratamiento distinto. Eso está más que claro. Lo que no podemos hacer, sobre todo nosotros como bloque oficialista, es tratar de imponerle al otro algo, porque en realidad no nos sirve, no le sirve a ninguno. O sea, podríamos conseguir los votos para pasar el proyecto sin que se modifique, quizás sí, pero ¿tiene sentido pasar el proyecto sin que realmente se estudie? Y no, porque es más rico el poder escuchar por ahí algo que por ahí uno no vio, que puede pasar tranquilamente. Y en este tipo de ordenanzas que son tan importantes, porque realmente repercuten, Sí, no, por supuesto. creo que es fundamental el hecho de la escucha. Nos ha pasado con otros proyectos presentados por el Ejecutivo, como por ejemplo el de los carros gastronómicos. De los carros también, sí. Fue un proyecto presentado por la Secretaría de Gobierno y un proyecto que llevó a que los dueños de los carros se acercaran al Consejo Deliberante, estuviéramos reunidos con los dueños de los carros, que nos explicaron ellos qué era lo que veían ellos, o sea, en qué les beneficiaba el proyecto, por qué estaban de acuerdo con el proyecto, cómo trabajaban, que por ahí, sin tenerlos ahí, había algunos concejales que tenían una opinión distinta, o sea, o lo veían como una cosa muy lejana. En Chivilcoy no está. ¿Cómo que no está? Sí, acá estamos nosotros y nos vinieron y nos contaron qué era lo que necesitaban y por qué a ellos les convenía ser regulados, que por ahí hay gente que piensa que es todo lo contrario, o sea, regulación es límite y muchas veces no, muchas veces regulación es posibilidad. Exacto, sí. Sí, para poder trabajar, para poder desenvolverse también en la ciudad. Necesita ¿sí? estar ¿Bajo qué regulado, parámetros, claro. ¿no? Lo que he notado también es un año donde, a partir de diferentes iniciativas, se han empezado a destacar a varias personalidades de Chivilcoy, ¿no? Sí. Hubo también un proyecto de esos que no se cuentan que tenía que ver con qué destacamos. O sea, en Chivilcoy la única figura reglamentada por ordenanza era la del ciudadano ilustre. Ciudadano ilustre, sí. Ahora tenemos una ordenanza que establece diferentes tipos de distinciones a otorgar. Declarar ciudadano ilustre a una persona de 30 años, por ahí no es adecuado. Ahora hay muchas personas de 30 años a las que podemos llegar a tener la necesidad de destacar. ¿Y sí? Yo siempre digo lo mismo, es bastante aburrido escucharme. Para los que ya me escucharon muchas veces, digo, destacamos por dos cosas. Nos destacamos a la persona y le hablamos a esa persona y le decimos, che, mirá, lo que vos estás haciendo a mí me gusta. Me parece que vas bien. Seguí por ese camino.
hay algo en vos que hace que nosotros te estemos mirando, pero también destacamos para contarle a todo el resto de la sociedad que esa persona existe. Exacto. Miren a esa persona, miren qué es lo que esa persona está haciendo. En la última sesión destacamos a Lula Cornejo, que es una artista plástica maravillosa, pero además de ser una artista plástica maravillosa, es una persona maravillosa. Yo tengo un cariño especial por ella, pero realmente esto que digo no es por el cariño que le tengo, sino porque es algo que realmente es así. Lula es una piba de 30 años que en muy poquito tiempo, porque empezó a pintar profesionalmente, por decirlo de alguna forma, durante la pandemia, hizo una carrera brillante y no se dedicó solamente a pintar y a mostrar sus cuadros. Se dedicó a luchar por las personas con discapacidad. Se dedicó a visibilizar eso que le pasa, pero no solamente por ella. Se dedicó a visibilizar algo que le pasa a otro montón de personas. De hecho, cuando recibe el premio, la distinción en el Consejo, ella lee un discurso escrito por ella, donde habla justamente de esto. Ella dice: las personas con discapacidad necesitamos que nos apoyen, necesitamos que el Estado nos vea, necesitamos que haya políticas públicas que nos apoyen en el arte. Generalmente vemos o conocemos de deportes adaptados y demás, pero poco se habla del arte. Sí, es verdad. Lula nos pone a ver eso. Y realmente, de hecho, cuando presentamos el proyecto en el Consejo, había algunos de los mismos concejales que no conocían la historia de Lula y que no conocían su trayectoria artística. Sí, que además, obviamente, también dentro de lo que es la trayectoria artística ha trascendido lo que es Chivilcoy. Totalmente. Y el país. Lula estuvo en una bienal que los artistas plásticos consideran la más importante del mundo. Estuvo en la Bienal de Florencia. Sí. O sea, recibir la invitación a esa bienal es algo que muchos artistas esperan durante toda su vida y no se les da. Y ella con 3 años, menos de 3 años de vida pública, digamos, en el arte lo logró. Estuvo en octubre del año pasado. Nos pasa con el arte en general. No entendemos mucho de arte. O sea, sabemos que el Mundial de Fútbol es así como el top. Sí, que si jugás en algún partido de Europa es que sos cuando bueno, ¿viste? Cuando ya hablas de bienal, ya es como... Sí. Ya es importante. Pero, en cualquier rama del arte, ¿no? Tenemos como un desconocimiento de lo que es el arte en ese sentido. Y más el arte, personas con discapacidad en el arte, más todavía. Porque como recién decías, en el deporte, por ahí lo que son los paralímpicos, tenemos un poco más de conocimiento, o por lo menos, no sé si de conocimiento, pero sí más difusión, ¿no? Muchísima más difusión. Ahora, en otras ramas de lo que es, obviamente, el arte y diferentes disciplinas de las personas con discapacidad, conocemos poco. Conocemos poco en general del arte, me parece. Poco del arte y poco mucho del más arte. O sea, muchísimo del deporte, poco del arte. Sí. O sea, cualquiera que le pregunte te va a decir qué es lo más importante para uno que juega al fútbol y te va a decir que ir al mundial. Y sí. O sea, lo sabemos todo. ¿Y dónde fue el último mundial? Por más que no hayamos visto en nuestra vida un partido de fútbol, siempre vamos a ver a Argentina contra alguien. Sí, además jugaron la Copa América, te levantás consumiendo Copa América, desayunás Copa América. Te levantás hasta que te acostás. Con el arte pasa distinto. Por eso también es necesario explicar, o sea, este lugar a donde llegó es muy importante. Por supuesto que sí. Bueno, además hay otra cuestión, recién decías de por ahí cosas que no se hablan, ¿no? En lo que es, hablamos del ámbito legislativo. Y una de las cuestiones que me parece importante también destacar es el hecho de que todo pasa por el Consejo Deliberante. Todo pasa por el Consejo. O sea, todo aquello que se quiere hacer por parte del Ejecutivo, ¿sí?, pasa por el Consejo Deliberante. Y me parece que esto también es para destacarlo. No, porque digo, se han planteado un montón de, por ahí, polémicas y debates en torno a... Bueno, en ese momento estabas de funcionaria, digamos, pero hay muchos debates y polémicas que se plantearon en torno a alguna propuesta del Ejecutivo que bajó al Consejo, pero por otro lado, la verdad, hay que decirlo, hubo épocas donde pasaba todo muy poco, las cosas se hacían.
Punto. Sí, ¿Sí? Hubo épocas, otros gobiernos, donde las cosas se hacían. Acá todo pasa primero por el Consejo, y el Consejo es el que avala una obra, un fondo que llega, una donación. Y me parece que también es importante decirlo, ¿no? Sí, es obligatorio en realidad. O sea, tiene que. Tiene que. O sea, todos los convenios que firma el intendente tienen que pasar por el Consejo Deliberante. O sea, el Consejo los convalida. Cada donación que se hace al municipio tiene que pasar por el Consejo Deliberante, el Consejo los convalida. Es cierto que muchas veces no se hizo. Sí. O sea, Sí. porque se hizo mucho tiempo después. También. De hecho, como concejales, de alguna forma controlamos todo. El presupuesto que se aprueba todos los años es una idea de en qué se van a utilizar los recursos. Digo, eso lo aprueban los concejales. Lo propone el Ejecutivo, lo aprueban los concejales. Cuando se hace la rendición, que es algo que se presentó hace muy poquito, Es verdad. todos Sí. los años, a Sí, principio sí. de año, se presenta la rendición del año anterior. Los concejales lo que hacemos es evaluar ese uso que se hizo de los fondos de acuerdo a lo que se presupuestó en el año anterior. Todo vemos los concejales. Todo podemos ver y de alguna forma en todos los aspectos podemos intervenir mediante la presentación de diferentes proyectos. Está claro que es el Poder Ejecutivo quien ejecuta, Por es el supuesto, Poder Ejecutivo quien decide, o sea, por eso la gente eligió a un determinado intendente y no a otro. ¿Y sí? Pero digo, es importante que el rol del concejal se revea. Estamos en un momento social que no tiene que ver con Chivilcoy, sino con el país entero y quizá con el mundo, donde la política está muy cuestionada permanentemente, donde los roles no se entienden, donde la importancia no se entiende tampoco. Esa gente que está ahí haciendo qué cosa, y en realidad es un rol muy importante. O sea, la función que nosotros tenemos es muy importante. Por ahí muchos no lo ven y muchos limitan nuestro accionar a el tiempo que dura una sesión, pero para llegar a esa sesión hubo otro montón de pasos, o sea, la burocracia, digamos, de ir de uno al otro, pero también hubo otro montón de encuentros. Antes de generar una ordenanza, muchas veces las ordenanzas vienen incluso de la misma gente que las propone, o de instituciones que las proponen. O sea, hay un estudio de eso, hay encontrarse, hay verse con quien propone una cosa, hay participar de diferentes comisiones, hay escuchar al vecino, no es fui, llegué, aprobé y me fui a mi casa. Y aparte eso tiene una consecuencia que va a durar. Y sí, por supuesto. Hasta que alguien venga y derogue esa ordenanza. Entonces no es apruebo cualquier cosa, levanto la mano en cualquier situación. Exactamente. Sí, sí, bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es algo que va a quedar. Va a quedar. Va a quedar, ¿sí? Hasta que se actualice, se derogue, pero va a quedar. Entonces hay que pensar bien qué es lo que se va a hacer. ¿Qué es lo que vas a aprobar? Totalmente. Sí. Natalia, muchas gracias como siempre por venir a Gracias. charlar un ratito con nosotros acerca de la actualidad del Consejo Deliberante. Bueno, en cualquier momento te volvemos a convocar. Nos volvemos ¿sí? a juntar. Muchas gracias. Natalia Giorgetti charlando con nosotros, concejal de Primero Chivilcoy, aquí en la mañana.